Que Dios los bendiga. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida y que estén disfrutando del gozo del Señor en sus vidas. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que está basado en el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos del 25 al 34. Hechos 16, del 25 al 34. Dice así la palabra del Señor: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En este relato vemos la obra de Dios liberando a Pablo y a Silas después de una situación complicada que acababan de pasar. En este pasaje antes se relata cómo ellos habían llegado a Filipos, una ciudad europea, la primera ciudad europea que conoció el Evangelio, y llegaron ahí y después de ser recibidos por algunas mujeres, entre ellos una mujer llamada Lidia, vendedora de telas color púrpura, ellos estuvieron predicando el Evangelio a varias personas ahí en las afueras de la ciudad de Filipos, junto al río. Y un día ellos, después de haber estado orando, una muchachita que tenía un espíritu de adivinación fue liberada de ese espíritu por Pablo, y eso causó un gran problema porque esa muchachita era explotada por algunos hombres perversos que, al ver que ya no tenía ella ese espíritu, que había sido liberada, se molestaron con Pablo y los mandaron meter a la cárcel, y después de azotarlos mucho, dice aquí, las autoridades los encarcelaron, los pusieron en la parte más profunda de la prisión. Y es en ese momento que leímos nosotros que esa noche, a la mitad de la noche, Pablo y Silas estaban orando y cantando. Estaban en la peor situación que se imaginaban por andar predicando el Evangelio. En vez de estar en un lugar agradable, escuchando a hermanos creer en el Señor y crecer en el conocimiento del Señor, ahora estaban en la peor cárcel de todas, en la peor situación, encadenados con un cepo, con un grillete, y de una manera que prácticamente no había escapatoria para ellos. Ya habían sido azotados mucho unas horas antes, pero ellos estaban gozosos, orando al Señor y cantando himnos, y dice que los presos lo oían. Está en nosotros cómo tomemos las situaciones de la vida complicadas. Cuando somos hijos de Dios podemos gozarnos aún en medio de las prisiones, aún en medio de los azotes, aún en medio de la noche más oscura. Cantar himnos y orar al Señor es una manera de mostrar nuestro amor, nuestra confianza, y saber que Él tiene la última palabra y que estamos en sus manos. Y mire que el Señor respondió. Dice aquí que un gran terremoto se presentó de repente, y los cimientos se sacudieron, y al instante todas las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se les cayeron, y los liberaron. El Señor liberó. El Señor está siempre atento a sus hijos. El Señor no tarda en responder. Cuando alabamos su nombre y cuando aún en medio de las pruebas estamos confiados en Él, el Señor va a responder con poder, con cosas tremendas que ni siquiera nos imaginamos. El Señor libera cuando hay gozo en nuestro corazón, aún en medio de la oscuridad más terrible. Y dice aquí que el carcelero, pensando que todos habían ido, llegando a un punto de desesperación porque
en ese tiempo, para alguien que perdía a los presos, un carcelero o un soldado que permitía o que por descuido dejaba ir a los reos, pues la única sentencia que podía esperar era la muerte. Vida por vida era la ley que existía para aquellos a los que se les encomendaba un prisionero. Y pensando él que iba a ser ejecutado al día siguiente en cuanto se supiera la fuga de todos esos presos, llegó a un punto de desesperación y no tuvo otro pensamiento sino quitarse la vida. Y a veces así las situaciones de la vida nos hacen caer en puntos de desesperación. Incluso podemos llegar a pensar que ya no vale la pena seguir viviendo. Y el Señor está ahí en ese momento diciéndonos, no te hagas ningún daño. Como le dice Pablo, aquí estamos contigo. No te hagas mal. Si usted ha caído en desesperación y está en una tristeza absoluta al grado que prefiere la muerte que la vida, el Señor le dice, no te hagas ningún mal, aquí estoy. Aquí estamos contigo, no estás solo. Por más difícil que se vea la situación, por más oscura que se vea, siempre va a haber alguien que el Señor va a poner a tu alrededor para traerte a la luz. Dice que al oír esa voz de Pablo, el carcelero se precipitó, pidió una luz para poder ver. A veces en la oscuridad no podemos ver la situación real y caemos en una desesperación tal como el carcelero. Pero él, pidiendo esa luz para poder ver, llegó a los pies de Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo entonces? Él comprendió que algo grande había pasado ahí, que Dios se había manifestado con poder y que había una esperanza aún en medio de esa desesperación que él sentía. Que algo grande lo esperaba a él y a su familia. Y el apóstol Pablo le dice una de las palabras más hermosas que encontramos en el libro de Hechos. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Empieza por creer tú como padre de familia. Tú eres el responsable de tu familia, tú eres el guía, tú eres la cabeza de tu hogar. Si tú te entregas al Señor, tu familia va a ser los que te van a seguir y eventualmente ellos entenderán también que la salvación está en Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros como padres y madres de familia nos acerquemos al Señor para que nuestra familia pueda tener la luz en sus casas también, en sus mentes, en sus corazones. Y entonces Él obedeció. Dice que los tomó y los llevó a su casa y ellos hablaron con todos los de su familia. Es lo que tenemos que hacer, llevar la palabra de Dios a nuestro hogar. No va a ser automático, no porque nosotros creamos, nuestra familia se va a entregar al Señor. Tenemos que llevar esa palabra para que ellos escuchen, y eso hizo este carcelero, cuyo nombre ni siquiera sabemos quién es, pero es una persona que pasó a la historia como alguien que se preocupó por llevar la palabra a su casa. Él comprendió muy bien que tenían que escuchar todos los de su casa. Dice que la palabra del Señor fue hablada a todos los que estaban en su casa. Y en esa misma hora, él creyó junto con los suyos. Los suyos escucharon la palabra de Dios y al igual que él, creyeron que en Jesucristo está la salvación. Y esa misma noche se bautizaron y se regocijaron todos por haber creído a Dios. Como dijo Josué, yo no sé qué hará usted, qué harán ustedes, les dice Josué al pueblo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese carcelero esa noche pudo comprender que en primer lugar él tenía que entregar su vida al Señor y hacer que su familia tuviera la oportunidad de escuchar de ese hombre maravilloso que es Jesucristo, que siendo Dios se entregó por nosotros. Ese mensaje lo tenemos que llevar nosotros a todos aquellos que nos aman. En vez de caer en la desesperación, en vez de caer en la angustia mortal como este hombre, el Señor nos dice muy claramente qué debemos hacer: creer en Él y seremos salvos. Y junto con nosotros, nuestra familia, al escuchar y ver nuestro testimonio, podrán también tener la oportunidad de encontrarse personalmente con el Señor. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, hay mucha desesperación, Señor. Hay gente que está perdiendo la esperanza, Señor, y está cayendo inclusive
en el deseo de morir, Padre. Pero Señor, tú estás ahí, Padre, haciendo cosas tremendas y poderosas. Mandas, Señor, personas como Pablo y Silas, que aún en medio de la tormenta pueden alabarte y pueden proclamar tu nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que todos aquellos que están en la desesperación, tú envíes tu palabra a través de alguien, Señor, que tenga esa capacidad de poder servirte, Padre, y que nos uses a nosotros para inclusive, Señor, poder en medio de nuestras cadenas, de nuestras propias prisiones, en medio de nuestra oscuridad que estamos pasando en estos tiempos difíciles, poder llevar tu evangelio y poder decirle a la persona: cree en el Señor Jesucristo, no estás solo, no te hagas ningún mal, aquí estamos, cree en el Señor, llévalo a tu casa y serás salvo tú y tu casa. Padre, oro por todos aquellos que escuchan este mensaje. Si alguien está en una desesperación tal, que tú, Señor, le hagas ver que tú estás ahí, Padre, que no estás solo y que, Señor, tú eres la respuesta a esa tremenda oscuridad, a esa tremenda soledad que a veces, Padre, nos hace perder toda esperanza. Tú eres tan grande y tan amoroso, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Hasta mañana.